Muchas gracias, muy buenos días a todos. Me permito presentar a los ponentes que integran esta mesa, a quienes doy la más cordial bienvenida. Maestro Máximo Román Domínguez López, tesorero del Colegio Nacional de Bibliotecarios, AC. Licenciado José Antonio Yáñez de la Peña, consejero de Digital Information Solution. Licenciado Saúl Armendariz Sánchez, coordinador de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor José Antonio Torres Reyes, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor Eduardo Oliva Cruz, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Siguiendo con la línea de que cada ponente tiene un tiempo estimado de 15 a 20 minutos, damos inicio a las ponencias y dejo la palabra al maestro Máximo Román Domínguez López, con su participación titulada El derecho de autor y la industria editorial en México, disrupción y armonización. Buenos días a todos. A nombre del Colegio Nacional de Bibliotecarios y del mío propio, les agradezco la invitación a las autoridades. El tema es el derecho de autor y la industria de la editorial en México, disrupción y armonización. Siguiente, por favor. El contenido es justo la configuración de la industria de la información, el análisis, la inserción del Internet a nivel mundial en México, los desafíos en la edición académica y, bueno, finalmente algunas consideraciones finales. Siguiente, por favor. Siguiente. En 1962, McLuhan distinguió 5 sectores del conocimiento: la educación, la investigación y el desarrollo, los medios de comunicación, tecnologías de la información, servicios de la información. Es decir, todavía la posición de la información no estaba, no tenía un valor preponderante, pero sí giraba en torno al sector económico. Siguiente, por favor. Hoy en día vemos que la incidencia de la industria de la información en el sector económico la ha posicionado a un nivel cada vez más alto, tanto que si nosotros vemos en los acuerdos del Telecán, que justo hay un apartado sobre propiedad industrial que tiene que ver también con los procedimientos y la sistematización de estos procedimientos. Entonces, siguiente, por favor. Dicho esto, la industria de la información está estrechamente relacionada con el desarrollo científico y tecnológico. El autor Chen, siguiente por favor, categoriza a la industria de la información como las 13: computadora, comunicación y contenidos. En este sentido, la configuración o el objetivo principal de la industria actualmente de la información, siguiente por favor, es la popularidad. Ese es el insumo, ese es el objetivo que persigue, porque en este estudio, siguiente, hay necesidades humanas donde es esa imperiosa necesidad de poder transmitir y comunicar del ser humano lo que hace que los productos sean usados, sean difundidos y bueno, se coloque la industria de la información como un sector principal. Siguiente, por favor. Vamos a ver a nivel mundial qué es lo que pasa con Internet y cómo es que consume Internet México. Siguiente, por favor. Son 4,000 billones de personas en todo el mundo que usan Internet, de los 7,5 billones de usuarios. Siguiente, por favor. Lo que nos dice es que más de 3 billones de personas en todo el mundo usan las redes sociales cada mes. 9 de cada 10 usuarios acceden a sus plataformas elegidas a través de los dispositivos. Siguiente, por favor. En México, la realidad es que casi el 80 millones de usuarios en Internet usan Internet. Y bueno, acá voy a romper un poco sobre el uso del Internet para ver lo que está pasando en el sector académico, en el ámbito académico. Si bien vemos las presentaciones, en un principio, lo que nos dicen los editores o la comunicación tradicional es que todavía sigue la industria lucrativa predominando en la comunicación académica. Siguiente, por favor. Pero recientemente ha surgido un imperativo creciente para financiar y respaldar las alternativas de acceso abierto.
Las publicaciones, siguiente por favor. La publicación académica es una industria que actualmente vale más de 10 millones de dólares anuales. Siguiente. Las editoriales con fines de lucro también han modificado la forma de presentar la investigación, donde ahora existen suscripciones híbridas, donde el investigador paga un costo extra para que su publicación esté en acceso abierto y pueda tener mayor visibilidad. Es decir, si la biblioteca, los investigadores, la academia se mueve hacia el acceso abierto, también la industria lucrativa también lo está haciendo. Los altos costos del actual sistema tradicional ha obligado a que muchas universidades cancelen suscripciones y esto ha desembocado en nuevas vías de acceso. Por ejemplo, siguiente por favor. Siguiente. Vemos el portal, siguiente. Este portal tiene más de 50 millones de documentos en donde están alojados distintos tipos de documento que va desde científicos, académicos y son los más utilizados en el sector académico. Actualmente este sistema, esta plataforma que contiene justamente documentos piratas, se encuentra en litigio porque hay una demanda en la Corte de Nueva York justo porque están infringiendo los derechos de autor. Y ellos alegan, o en su alegato dicen, no estamos infringiendo nada porque nosotros estamos haciendo copias privadas que nos están cediendo los investigadores. Siguiente, por favor. Dicho esto, México es el 9º país que más documentos descarga en este sitio. México registró más de 3 millones de descargas de documentos académicos en el 2017, lo que lo colocó en el país como el noveno del mundo entre los más consultados en ese sitio. Ahora, la crítica que se le hace a este sistema o a esta plataforma es justo cómo ingresan los documentos, cómo se recuperan también. No sé, en la mesa pasada hablaban sobre la recuperación, la organización de la información. Aquí es tan sencillo como que pongas el identificador o el título o la URL y puedes descargar el documento. Estas son las disrupciones que existen en el sistema editorial y que sí le están pegando al sistema comercial tradicional, por supuesto. Otro sistema o otro medio disruptivo es este hashtag ICANN PDF, que justo lo que hace es el intercambio. Si nosotros leemos, dice, mi biblioteca no me deja acceder al texto completo, ayuda a esta chica a terminar su documento, y entonces deja ahí los datos del artículo, y justo algún estudiante de otra universidad que esté, por ejemplo, ya sea en la UNAM, en la Ibero, en el Colegio de México, puede darle su copia privada a esta usuaria en una transmisión no abierta, porque deja justo sus datos y se los manda por correo electrónico. Bueno, vamos a la siguiente parte, el desafío en la edición académica. Pero frente a este escenario digital en donde nos salimos del molde tradicional, ¿qué pasa con el derecho de autor? Entonces, sabemos que el derecho de autor no solo es el reconocimiento del autor, sino un conjunto de derechos que el autor tiene sobre la obra, donde ha transmitido parte de su personalidad y por el cual goza de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal, moral y patrimonial. Siguiente, por favor. Los principios fundamentales del derecho de autor hay una protección automática, es decir, las obras están protegidas por la ley desde el momento en que están fijadas en un soporte material, y también otra controversia que existe en la Ley Federal de Derecho de Autor es la ausencia de formalidad. Es decir, no es necesario que vayas al link de autor para que tus obras estén protegidas, ¿no? La ley es así. Siguiente. La complejidad de la transmisión y la cesión ha generado que usuarios y unidades de información actualmente se encuentren imposibilitados al momento de generar productos digitales o acceder a ellos, al no tener la certeza de quiénes tienen los derechos para explotar las obras de manera adecuada. Siguiente.
El desconocimiento que se tiene de los grados de transmisión de los derechos patrimoniales por cada obra que se edita una institución ha incidido en una incertidumbre legal al momento de querer reproducir o difundir algún contenido en cualquier soporte material. El lunes pasado estábamos en una reunión con todos los que resultaron ganadores del financiamiento para hacer repositorios en CONACYT, y ese era uno de los grandes temas: cómo tener la certeza de los derechos patrimoniales, qué requisitos, o utilizo simplemente las licencias Creative Commons. ¿Cómo hago para poner a disposición estos artículos, documentos? Y el detalle o el debate fue justo. Primero, era fundamentalmente hacer una política institucional, es decir, que las autoridades entiendan qué es el acceso abierto y después identificar en qué momento ocurre transmisión de derechos patrimoniales. Pueden ser, y entonces poder realizar este tipo de dinámicas. Y en esa discusión, un proveedor, citando al maestro Gama, diciendo, no voy a decir qué proveedor, mencionó, bueno, es que nosotros subimos todos los contenidos y ya después, si hay una reclamación, pues bueno, atendemos la reclamación. Yo creo que eso no soluciona el problema. El problema tiene que ver con identificar y ponderar los derechos de autor. Es importante definir las políticas, definir qué es lo que, hacia dónde quiero dirigir mi institución, a la biblioteca, para que pueda dar acceso a estos contenidos y pueda realmente posicionarse a nivel institucional. Siguiente, por favor. A manera de conclusión, ya les hablé sobre las políticas de acceso abierto, que es fundamental, que tiene que ir de arriba hacia abajo, identificar nuevos escenarios en el ecosistema de información, es decir, no solamente quedarnos con la visión de los tradicional o la oferta lucrativa. ¿Cuál es el otro panorama? ¿Cómo es que ellos acceden, recuperan, busquen información los usuarios? Les estamos enseñando en alfabetización informativa justo de una manera tradicional y no innovamos, o quizás porque somos muy legales decimos esta parte no la enseñamos y solamente nos vamos por esto que sí, parece que sí nos funciona. Es algo de pensar profundamente. También en el caso del usuario, para los que nos dedicamos a dar cursos sobre alfabetización informativa o desarrollo de habilidades informativas, conocer el uso ético de la información. ¿Cuáles son los elementos básicos del derecho de autor? El uso justo de la información, cuáles son las licencias que más se apegan como academia, o sea, que me conviene. ¿Y qué es la copia privada? ¿Qué pasa con la copia privada? ¿Y por qué los bibliotecarios tenemos que estar al pendientes de estas modificaciones y lo que dicen los tratados o los convenios o los acuerdos que se están realizando en este momento, en esta coyuntura económica? Me parece también, va a aparecer un comercial, pero el Colegio Nacional de Bibliotecarios en el mes de noviembre va a realizar una serie de diplomados y de cursos acerca de derechos de autor. Vamos a ir desde lo más básico hasta lo más especializado, porque recordemos que el derecho de autor no es sobre generalidades, es sobre particularidades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Domínguez. Cedo la palabra ahora al licenciado José Antonio Yáñez de la Peña, con la industria editorial en México, visibilidad para los académicos con datos dispersos. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, desde luego, y muchas gracias por poder hacer de pie esta presentación. Hablar de la industria editorial después de haber tenido aquí al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, me parece igual que a él un gran compromiso.
Así que, sin más trámite, lo que quiero preguntarles a todos los colegas que nos están viendo, ojalá que los que nos están viendo remotamente también hagan estas reflexiones. Esta presentación pretende participar, y la participación va a ser mental en este caso, por respeto a quienes están no presentes en esta sala. Cuando pensamos en bibliotecas, en centros de información, en centros de documentación o en unidades informativas, ya lo dijeron esta mañana, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? El mejor invento. Y esto tiene muchos años, porque es la extensión, el libro es la extensión de algo muy importante para el género humano. No es la mano, no es el ojo, sino es la extensión de la memoria. Ojalá y adivinaran quién está detrás de esta frase. Es alguien muy memorable, es José Luis Borges. Es un tema muy complejo y siempre es importante establecer los límites de una presentación, así que no entraremos en temas de traducción y reimpresión, tampoco en restricciones territoriales que obedecen a otros fines que no son los culturales, sino son los comerciales. Tampoco entraremos en temas de depósito legal, ni en las licencias del material electrónico que ya fueron citados en la mesa anterior. Coincido prácticamente con todos los criterios que se han puesto. Y mucho menos vamos a juzgar el Sistema Nacional de Investigadores. A cambio, sí vamos a tener aspectos relevantes de fuentes y cifras del mercado de una navegación para no entrar en problemas tecnológicos, dado que queremos que todo sea instantáneo. Y también hablaremos de una pincelada de las revistas académicas, aspectos de su identificación y desde luego datos para su localización. Finalmente, con todos estos conceptos y datos vertidos, vamos a intentar llegar a conclusiones. No sé si para los organizadores será muy difícil que yo tenga un micrófono por el cual me pueda desplazar a través de la sala. ¿Sí? ¿Puedo tomar este? ¿O algún otro, el de las preguntas? Muchas gracias. Muy amables. Espero que me escuchen bien. Vamos entonces adelante. Cuantificamos la producción como participantes de este mercado o de este ciclo de información, que son autores, editores, compiladores, libreros. Hoy en la mañana lo señalaban, ya es un local muy difícil de encontrar una librería, lo cual me tiene profundamente triste. Porque los maestros, los estudiantes y los investigadores estamos inmersos en ese ciclo. Voy a mover un poquito la pantalla. Ya estamos. También es interesante el poder mirar que para la participación necesitamos contemplar fuentes, registros, organismos, y eso nos trae como consecuencia 1000 preguntas. Entre estas preguntas lo más interesante es, se dice, porque lo hemos escuchado durante más de 5 años, que México es un país alejado de la lectura. Esta mañana el presidente de la CANIEM nos dijo, ¿y quién lo dice? En los años 2012, la encuesta nacional de lectura, que bajo ciertos criterios se levantaba. Esa encuesta decía que el primer lugar como actividad era ver la televisión en un 52%. El segundo lugar, practicar deporte, y daba un 26%. No sé por qué tenemos índices de obesidad, pero escuchar música era el 22%, y adivinen cuál era la cuarta, era la lectura. Y la lectura habría que tener para la visión 2015, no nos paremos en este tiempo sino en aquel, habría que ver cuáles eran los términos y qué era lo que se leía. Y el maestro Carlos Anaya nos ilustró esta mañana con eso, o sea, ¿cuál es la percepción de la lectura? Entonces, en el 2015, el INEGI, con sus contribuciones normales a nuestra sociedad,
creó el MOLEC. A ver, no resisto la tentación. ¿Alguien conoce el MOLEC? Gracias. A los que les guste el mole, pues tienen que consultar el MOLEC, y precisamente por eso, ya sé que esto no lo van a leer, pero es el sitio de INEGI donde está el MOLEC. Esto a lo mejor sí lo van a leer. Es el módulo de lectura para investigar los hábitos de lectura de manera más fina, y se levanta 4 veces al año en la muestra. ¿En quiénes? En personas mayores de 18 años. Y además cubre todo el país, como lo que hace INEGI. Lo recomiendo, y para quienes no lo han visto, los resultados del MOLEC de febrero de 2017, últimos puestos en el sitio, dicen que tenemos que los libros se leen en un 43% por damas y en un 54% por caballeros. Esto de alguna manera nos dice que los periódicos son más leídos por hombres y las mujeres en un porcentaje un poco menor. Pero en comparativo, las revistas estamos muy parejos. Entonces podemos ver cómo es la dinámica de la lectura hasta llegar al gran problema señalado antiguamente, como leíamos más historietas. No es así. Como ustedes verán, las barras azules y las barras grises se los indicarán, y para dejarlos picados a todos, consulten el MOLEC, por favor. Pero también, ¿qué actividades por ciento de las personas cuando leen no hacen nada más? Porque su cerebro está en símbolos. Es mucho más que eso. Claro, hay otros que al trabajar podrían estar escuchando música, pero la música es de fondo. Y todas las otras actividades son mucho más de fondo o son actividades decorativas. Me interesa mucho profundizar en los datos de la CANIEM, porque son datos dispersos y porque casi no están actualizados o no se publican. Tenemos que desplegar un esfuerzo muy grande de investigación, y aquí está puesto, ojalá que aquí podamos, a ver, déjenme ver un poco lo que, ese simbolito lo alcanzan a ver, el del arbolito con los niños, ¿les es familiares? Son los libros producidos por la Comisión Nacional de Libros del Texto Gratuito, la CONALITEG. Bueno, la gran compradora de la gran producción de este país, o la pequeña producción. Aquí no lo vamos a poder ver por cuestiones técnicas, pero está en los datos de la CANIEM. Déjenme ver si acaso lo puedo hacer. Sí. Voy a la gráfica anterior, porque más de la mitad de la producción, o el doble de la producción, como ustedes lo quieran ver, que hoy en la mañana Carlos Anaya nos decía, son alrededor de 5,700 títulos. Ellos lo manejan en ejemplares. Ahorita voy a mostrar una gráfica que mucho más claramente lo dejaba ver antes. Es comprado por la CONALITEG, y solo un pequeño porcentaje, o menos de la mitad, es lo que se vende. Y lo que se vende es lo que mantiene a los editores, y esto no se ha entendido muy bien. ¿Nos gusta la gratuidad? Sí. Pero díganme dónde conseguimos comida gratis. Si le echamos creatividad lo vamos a conseguir, pero los editores están muriendo, así como las librerías. Lo van a ver aquí. ¿Cuál es por tema también? ¿Cuál es el tema que más se vende? Y el tema que más se vende son los libros de educación básica, lo que representa esta esfera enorme si la viéramos completa. Luego, los libros de habla inglesa, o sea, la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. Y aquí tenemos la segunda parte. Y los terceros, no me digan, son los infantiles. Todos los demás son menores del 6%, por lo tanto, no cuentan. Qué poesía, pero no cuentan. Si no es un libro religioso, o de la enseñanza del idioma inglés, o dirigido a los niños, no sale en la estadística. Estoy recorriendo solamente los apuntadores de la CANIEM. Ahora sí voy a pasar a la que sigue.
Ah, 1, 2, 3. Ahí está. La segunda barrita que dice 24% son los canales de distribución. Como les dije, la primera barra es lo que se vende al gobierno. El gobierno además produce y consume papel para producir informes, reportes, para invitar a los votantes a que vayan a las casillas o para enseñar a los que van a atender las casillas. ¿Ok? En la barra de abajo no se va a ver, aparecen unos lentes porque el 38% a su vez de este 24% es lo que se distribuye en las librerías. Ya oyeron la cifra de esta mañana. Hay menos de 1,500 librerías actualmente. Se tienen que convertir en centros culturales, pero no todos los libreros tienen ese dinero para convertirse en un centro de espectáculos o de cultura. Ahí van. Así me gustaban los datos de la CANIEM. Fíjense, esto es la estadística de 2013, pero que tenía una tendencia demostrada desde el 2008. A ellos les gusta, porque compran papel y porque encuadernan, demostrar el número de ejemplares impresos, y en aquel entonces eran 347 millones de ejemplares. Pero la venta significaba 147 millones de pesos. Y hace rato que oía los datos, después de haber representado casas que vendían libros electrónicos, me hacía sentido todo lo que estaba viendo. De esos 147 millones de pesos en ventas en 2014, solo 19 millones de pesos representaban los libros electrónicos. Vamos a ver más estadísticas. Pero antes de llegar a las estadísticas, déjenme ofrecerles dos guías. Un guía mexicano y un guía chileno. Si alguien no ha leído A la sombra de los libros del doctor Fernando Escalante, lo recomiendo, pero tengan cuidado, es una historia de terror. Si no han leído tampoco a Bernardo Sobercaseaux, pues tengan cuidado porque es muy similar lo que pasa en el fenómeno imprenta editorial a reglas de novedades. Es decir, aparece en la mesa de novedades en la librería y se quema o desaparece si no se vendió. De Fernando Escalante Monsalvo les regaló un dato. Controlado por firmas internacionales está el mercado nacional y se refiere al de México. 5 editoriales mueven todo lo que se lee en el mundo. Podemos pensar que hay muchas más, y sí las hay, pero 5 controlan lo que se lee en monografías. Ok, pasemos de canal. ¿A dónde comienza la visibilidad? Bueno, esto es importante considerarlo. Aquí está un dato de INEGI súper valioso, en donde dice en dónde se encuentran situadas los puntos de venta o las librerías en el país. ¿Quieren ver dónde está el 50%? Está entre esta identidad federativa, CDMX, y esta que es Nuevo León. Con esto tenemos el 50% de la distribución comercial de los libros. El resto está distribuido. Es decir, no pinta. Vamos a ver cómo les van los otros soportes. Y aquí viene la participación mental, porque normalmente cuando hago esta presentación, les digo cuántos formatos de libros electrónicos conocen. Y hay más de 11. Ya les di la clave. Pero conocemos el proyecto Gutenberg, que combate o que democratiza el acceso. No sé cómo lo pueden ver. Y allá abajo aparecen todos los formatos. En la industria editorial mexicana, también dicho por INEGI, vean la estadística de 2011, ¿quién compraba primero? La producción allá eran 167 millones de pesos, y como solamente en canales de distribución en venta estaban los 97 millones de pesos que se utilizaban. Y esos 19 o 13 millones de pesos
que eran los saltos del libro electrónico en los diferentes momentos de tiempo, 2011, 2012 y 2013. Esto aparece también en un artículo muy interesante que tuvo una reflexión en el artículo 26 de la Ley del Fomento del Libro el pasado noviembre del 2017. El INEGI tiene sus sitios, aquí están algunos, y hoy esta mañana se mencionaba algo súper valioso. Las ferias del libro las organizan las universidades en el país. Qué bueno. Pero la primera feria del libro universitario se estrenó el año pasado en la UNAM, nuestra gran casa de estudios. ¿Y qué ocurría? Pues no se habían juntado las editoriales de la prensa universitaria, donde en otros países es un negocio muy importante que provee a la investigación, que provee y fomenta que se escriban nuevos libros. Bueno, eso está reflejado también en nuestra Bibliografía Nacional de México. Pero para que no se queden con las ganas de ver cómo la Filuni de la UNAM, la primera feria internacional del libro universitario hecha en México, se ve. Así se ve el sitio de la Filuni. Este año va a ser el segundo. Y cada editorial universitaria y algunas otras independientes están mostradas ahí por primera vez en un sitio web. ¿Con qué creen? Con los datos del teléfono, el correo electrónico y si tienen alguna casa a donde se puedan localizar la prensa universitaria. Vamos a ver la principal para la participación en sus instituciones, que es el ex-secum. Bueno, mientras lo piensan, ¿quién produce las revistas y qué resuelven? Porque están los últimos avances de la investigación. ¿Quién tiene más revistas? ¿Hay cooperación? ¿Hay herramientas para monitorear las revistas? ¿Todas tienen producción científica? Bueno, ahí está la portada de los aspectos de evaluación de la producción científica en nuestro país. No lo vamos a juzgar, solo lo vamos a encontrar. También existe el índice de revistas mexicanas de divulgación científica hecho por CONACYT y el sitio donde se registran las revistas que están en esta categoría. Cuando yo estudié en esta escuela, me enseñaron que en el Ulrichs International Periodicals Directory podía encontrar los datos de cualquier editor. Y sí, pero ¿cuántos mexicanos hay? Esa obra, ahora de otra editorial, tiene como 340,000 citas. Esta otra obra que conocí ya trabajando, tiene más de 400, pero dicen que no son válidas porque algunas son variantes, es decir, existe el título electrónico, existe el título impreso, el electrónico más el acceso al gratuito impreso, etcétera. Son variantes de la misma revista. Entonces, vemos que hay de libre acceso, de alto impacto, que están catalogadas o que están indizadas por disciplina y que hay esas variantes. Por lo tanto, empecemos con los libres accesos. En México hasta hace poco hubo Cielo. El Cielo empezó en Brasil. Perdón, este movimiento científico de revistas electrónicas, no me refiero al otro. Cielo México tiene 195 revistas en total, 141 siguen vigentes. En la UNAM, en el sitio de la UNAM, solo las revistas de la UNAM son 141 títulos que se siguen produciendo. Y ahí está el sitio. Ahora vayamos al Execum, que es este estudio de calidad, no solamente en las universidades públicas, sino en las privadas, en los institutos tecnológicos. ¿Cuánto me queda? 0 minutos. Pues entonces paso directo a las conclusiones, después de pasar el DOAG o REDALIC, y aquí están las conclusiones. Entre los datos que se señalan es que el libro mercantilmente está orientado a novedades, que está controlado por 5 editoriales en todo el mundo, que el mercado latinoamericano es pequeño, que el mexicano en un buen año, y hoy me corrigió el maestro Carlos Anaya, yo pensaba, como lo dice Fernando Escalante,
cerca de 20,000 títulos al año en un año bueno. Ahora estamos en menos de 6,000. ¡Qué tristeza! Pero que además las ediciones en Chile de poesía son autoediciones. ¿El libro no es cultura? Es más complejo el mercado en Chile porque pagan el 19% del impuesto sobre la compra de libros. En México todavía el precio único del libro, bueno, no existe, pero no paga impuestos. Se preguntarán si tiene una función cultural y desde luego la visibilidad depende de fuentes a utilizar. Les dejo un poco la bibliografía, eso, que va a estar en la versión impresa. Y desde luego les agradezco el favor de su atención. Muchas gracias. Agradecemos su participación al licenciado Yáñez y a continuación recibimos al licenciado Saúl Armendáriz Sánchez con el tema El costo de la ciencia en la industria editorial mexicana, libros y revistas impresos y electrónicos. Gracias. Gracias. Buenas tardes ya. Gracias, Toñito, por dar unos datos míos. Pero bueno, vamos a seguir un poco con la información. Es parte del costo, todo esto. Antes de empezar mi presentación, a mí quisiera informarles, comentarles y agradecerles sobre todo a la EMBA por haberme invitado a participar en el foro. Para nosotros es un honor estar aquí, igual que Toño, igual que muchos de los que estamos aquí. Somos egresados de esta maravillosa escuela, de este lugar, este recinto. Para mí volver como ponente es algo que me enorgullece y me hace sentir muy bien. Y traer información muy básica. Y digo información muy básica porque el costo, todo lo manejamos, todos decimos, ¿cuánto nos cuesta? Cuando uno paga en el restaurante, cuando uno paga, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántos de ustedes han publicado un libro? ¿No? ¿Cuántos de ustedes han publicado un artículo? ¿Sabe cuánto costó publicar un artículo? ¿Sabe cuánto costó que alguien lo leyera? ¿Sí? ¿No? Acá, ¿saben cuánto costó publicar su artículo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros publicar ese artículo? ¿Cuánto le cuesta a la industria editorial mexicana publicar ese artículo? La siguiente, por favor. ¿No hay nadie? A mí me pidieron hablar sobre la industria editorial en México. Y dije, bueno, pues la industria editorial en México, todo el mundo habla de ella. Tenemos datos, tenemos gráficas, tenemos estadísticas, tenemos información de todo tipo. Pero realmente lo que nos interesa son los dineros, ¿no? Y más este momento que la crisis económica que vivimos es tremenda. Por lo tanto, dije, vamos a hablar del dinero, vamos a ver cuánto nos cuesta, cuánto nos facilita, cuánto decimos que si vamos a ser investigadores, vamos a ganar al publicar un libro. Aquí está la doctora Brenda Cabral y yo le preguntaría a ella directamente, ¿cuánto crees que cuesta publicar un libro, Brenda? Ni idea. ¿Tú cuántos libros tienes? 3. ¿Cuántos artículos tienes? Entonces, ¿cuánto se invirtió en él? ¿Cuánto México ha invertido en ti para publicar tu conocimiento? ¿Y cuánto lo ha leído? O sea, son preguntas, no es crítica ni nada, o sea, son preguntas que se hacen porque es muy fácil hablar de la industria editorial. Ustedes van a cualquier librería, de nuevo, de viejo, o a la Lagunilla todavía, y compran sus libros. Aquellos que nos gustan los libros todavía, pero aquellos que les gustan traerlo en su teléfono, traerlo en su computadora, ya es diferente. Seguimos, por favor. Esto va relacionado con esto, ¿no? Que a todos los bibliotecarios, bueno, parte de lo que queremos mostrar es esto. Es la parte, ofrecer un estudio sobre el costo social, político, económico, etcétera, etcétera, de la publicación de un libro, impreso o electrónico. Seguimos, por favor. Y sabemos que a todos nos gusta la pasión de los libros, si no, no estuviéramos aquí. Y a muchos nos gusta ya la pasión de los libros no impresos, sino la pasión de los libros electrónicos. Entonces, vamos bien, pero a otros nos gustan más los artículos. Aquí decía el compañero también Domínguez, que en un momento dado,
él señalaba el sitio de Science Hub, que craquea las bases de datos, no tanto que haya un servidor independiente o que la persona ponga el registro, simplemente craquea los sistemas para jalar el artículo. Y es un sistema ruso que está en un momento dado violando todos los derechos de autor. Y entonces nosotros tenemos artículos y libros en México que muchas veces no sabemos si son leídos o no. ¿Cuántos de ustedes quieren publicar un artículo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos quieren publicar un libro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17. Vemos, bueno, acá, allá dejamos. Acá. Vemos que hay mucha gente que nos interesa publicar. Vemos que hay mucha gente que nos interesa sacar nuestra producción. Seguimos, por favor. Vamos un poquito más. El siguiente. ¿Sí? El costo de publicar, muchas veces se dice que el libro siempre ha sido complicado, ¿sí? Pero no es nuevo esto. El problema de publicar un libro científico, hablando del libro científico, no hablando del libro literario o el libro de cuento, etcétera, el libro científico, ¿sí? No es nuevo el problema. Vamos a remontarnos a los años 50, 60. ¿Alguien ha oído hablar de la editorial Botas? ¿Sí? Pues la editorial Botas era muy famosa. ¿Por qué? Porque se iba a las universidades públicas estatales y llegaba con la gente que había hecho su tesis y le decía, yo te lo publico. Y ¡pum! Salía su tesis. Y ahora se está volviendo a tomar este sistema. Y en un momento dado hay empresas internacionales que mandan correos al azar y les llega a la gente y dice, te publico tu tesis. Pero ahora la venta es por demanda. Es decir, si alguien me pide un ejemplar de tu tesis, se imprime. Si no, no hay impresión de documentos. Y ese es un ejemplo muy clásico de cómo la ciencia ha sufrido en México. Ha sufrido en la edición de publicaciones. Seguimos, por favor. Se me ocurrió, dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo sabemos cuánta ciencia hay en México publicada? ¿Cuántos libros científicos hay en México? Y dije, pues vamos a agarrarnos Libro UNAM. ¿Por qué Libro UNAM? Pues Libro UNAM es el catálogo más grande de libros que hay en México. Estamos hablando que tiene 6 millones de registros, que incluye cerca de 1 millón de ejemplares publicados. Más de 1 millón de ejemplares publicados. Y lo que hice fue decir, bueno, vamos a cruzar la información. ¿Cuántos son publicados en México que tiene Libro UNAM? Y nos sacó esta gráfica. Y ahí la podemos ver, por ejemplo, la mayor cantidad desde de 1951 al 2000, que tiene la mayor cantidad de libros publicados en México. Esto va relacionado con lo que decía Toño. En un momento dado, antes las producciones hablamos de 20,000 títulos al año. Ahorita estamos hablando de 6,000 títulos al año. Y se ve la gran variación. Entonces dijimos, Libro UNAM pues nos sirve muy bien, nos da un parámetro. No quiere decir que yo venga de la UNAM y que utilice este sistema nada más porque sí. Simplemente este catálogo nos da estos datos. Vemos que publicados que tiene la UNAM, del 700 al 750 nada más tiene 43 libros mexicanos. Los otros son de otras partes del mundo. Seguimos, por favor. Pero no nada más es eso. Cambia el papel. Los libros electrónicos. Ya los libros electrónicos que tiene adquirido la UNAM de México, en particularmente editados en México, son 5,868 del 2001 al 2018. Los demás dirán, bueno, es que en 1901 a 1950 no había libro electrónico. Es cierto, no hay libro electrónico, pero son reimpresiones de libros electrónicos antiguos que están en formato electrónico. Entonces estamos cruzando el año con eso. Entonces vemos que ya los faltantes impresos ahora están saliendo en libro electrónico. Seguimos, por favor. Y reafirmamos algo. La mayor cantidad de libros que se publican en México son de las áreas de ciencias sociales. Y lo podemos ver al final. Estamos con economía, estamos con derecho, estamos con ciencias políticas, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Y las que tienen menos producción son la literatura científica. Y son datos que se acaban de tomar apenas hace unos días. Entonces podemos ver cómo la gráfica nos va dando cómo se produce la ciencia. Seguimos, por favor. Pero ¿cuánto cuesta publicar un libro? Por ahí dicen que lo menos costoso es la parte intelectual. Y eso es mentira. ¿Sí? Somos la parte que generamos. Pero para los editores,
nosotros somos, el capital humano es lo menos costoso. ¿Por qué? Porque habemos muchos y todos queremos publicar. Todos los que estamos en la academia, por lo menos queremos sacar un documento. Entonces, es eso. Y por ahí dicen que también que el diseño, la impresión y todo lo demás es lo que más vale. Pero bueno, seguimos, por favor. Tenemos dos posibilidades ahora de publicar. Hace 10 años todavía no había tanta posibilidad de publicar. Ahora ya hay mucha posibilidad de publicar. Antes teníamos que ir con una casa editorial en México y una casa editorial importante. Esfinge, Trillas, en un momento dado Porrúa en sus 4 ediciones que tiene, sus 4 colecciones, etcétera, etcétera. Ahora ya lo podemos hacer de manera independiente. Es decir, yo tengo mi obra, yo digo que es bien fregona mi obra y me voy a publicar. Entonces, de manera independiente, ¿cuánto me va a costar? Pues ahí podemos ver. La inversión del autor puede ser que yo tenga sueldo o puede ser que sea hijo de papá y esté en mi casa y diga, voy a escribir mi libro y ahí lo tengo listo. Luego, el diseño editorial de tiraje vale entre 20 y 35,000 pesos. Y ahorita les voy a demostrar por qué. El registro de la obra ante derechos de autor, que es muy importante lo que señalaba Domínguez aquí, vale 1,600 pesos. Pero si yo me apoyo con un abogado, ya me cuesta entre 7 u 8,000 pesos. Luego, el costo de distribución. Si yo lo voy a distribuir, el 40% es de la ganancia es para el punto de venta. Entonces ya mi libro, si costaba 100 pesos, pues ya perdí 40 pesos. Y vemos que también yo voy a tener una ganancia como autor entre el 8 y el 10% del libro. Entonces, si publiqué 500 libros y cada libro cuesta 300 pesos, y de ahí nada más voy a obtener el 10% de ganancia, pues no es una inversión realmente, o no es un negocio, la industria editorial en México. ¿Seguimos? En el caso del libro electrónico, si uno lo publica de forma electrónica, el 70% es para distribución y administración. El 20% es para la promoción y mantenimiento y solamente el 10% lo gana el autor. De forma independiente, no de forma con una editorial. ¿Seguimos? Ahora bien, si nos vamos con un sello editorial, cualquiera que este sea, va a variar dependiendo la calidad del papel, la calidad del contenido, la calidad de las gráficas, etcétera. Vemos que una impresión para una casa editorial vale 21,000 pesos. Baja el costo, es cierto, pero ellos tienen las grandes impresoras y la gran cantidad industrial para generarlo. Vemos que la distribución, que es lo más caro, vale 25,000 pesos y seguimos entonces con la ganancia del autor que vuelve otra vez al 10%. El autor siempre va a tener un promedio entre el 8 y 10%. O sea que si ustedes que van a publicar un libro piensan que se van a hacer ricos, olvídenlo. Nadie nos hacemos ricos si publicamos un libro. Aquí en México por lo menos, ya en otros países veremos, y menos un libro científico, ¿no? Y seguimos que el tiraje va a ser 2,000 o más, y vemos que en un momento dado la difusión por sus canales cuesta 20,000 pesos. Vayan echándole números y vamos sumando todo eso. Seguimos, por favor. Ahora, sí, un minuto. Seguimos rápido. Esto es el sello editorial. Vemos también cuánto cuesta publicarlo un libro electrónico. Seguimos, por favor, porque ya me queda un minuto. Esta es otra parte muy importante. Los libros de ciencias sociales, ¿cuánto cuestan en México? Valen entre 120 pesos y 540 pesos. Y ustedes pueden comprobarlo entrando a las páginas web de las Gandhi, del Sótano y demás. ¿Y cuánto cuesta por lo menos un libro de ciencias que va entre los 290 y los 3,200 pesos? Seguimos, por favor. Rápido. Seguimos por los tiempos. Ya si ustedes quieren publicar de manera independiente, ya existen en México muchas casas independientes de publicación. Estas son las ligas. Tenemos GROP, tenemos Amazon, tenemos Rosa María Porrúa, que también publica. Seguimos. Bubo México, Autores Editores, Editorial Fénix. Seguimos. Y hacemos un ejercicio. Fábricas de Libros, es mexicana. Vean cuánto cuesta publicar un libro. Y un libro, el precio que son 350 ejemplares, vale 20,429 pesos. Si ustedes lo quieren publicar de forma independiente. ¿Seguimos? Y este es un ejemplo que yo hice. Yo le mandé a una editorial, dije quiero publicar mi libro,
su respuesta fue esta. Vemos realmente la cotización, son 350 libros, 350 ejemplares. Vemos lo que nos dice, cuánto va a pasar el papel bond. Seguimos rápido en la siguiente para ya terminar. Y cuesta en esta casa editorial, con el costo de envío, 29,000 pesos, casi 30,000 pesos la publicación de un libro. O sea que si yo de manera independiente quiero publicar un libro, tengo que invertir 30,000 pesos, lo que vale un carro Pointer 2001 aquí en México. ¿Sí? Y si quieren más, publicar 3 libros por ahí, que alguien decía que traería 3 libros, ya son 30,000, 90,000 pesos, lo que vale un TIDA 2012 aquí en México. Entonces, ya tienen sus características, ¿no? Y finalmente, para ya cerrar, por favor, la última. Este es otro ejemplo y vemos cómo lo podemos calcular. Todos los sitios web que ven ahí van a estar disponibles en la bibliografía. Hay otros datos más que ustedes van a utilizar, pero por el tiempo les cerramos. Gracias. Agradecemos al licenciado Armendáriz su participación y su comprensión. Y continuamos con la última ponencia de esta mesa, titulada Estudios sobre la industria editorial en México durante los siglos XX y XXI, que presentan los doctores José Antonio Torres Reyes y Eduardo Oliva Cruz, a quienes dejo la palabra. Bueno, buenas tardes. Agradecemos la invitación que nos hicieron y bueno, así a grosso modo una breve introducción. Nosotros hicimos un estudio encaminado a reconocer lo que se ha hecho en cuanto a industria editorial, porque a veces hablamos de industria editorial en cuanto a los síntomas y no a toda la problemática que tiene una vertiente histórica. Entonces el cuerpo académico en el que estamos integrados pues tiene que buscar obviamente aquellos principios de lo que nos están entregando hoy los resultados y pensando en un público que son futuros profesionales de la información, bueno, cuáles son los posibles derroteros en los cuales ustedes puedan desarrollarse como profesionales. ¿Sí? Entonces cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, maestro Osco, organizadores de este foro. Como comentaron aquí colegas que me antecedieron, es un gran honor estar aquí con ustedes y aportar pues lo que estamos haciendo en investigación en algunas líneas que tenemos por ahí en atención, ¿verdad? Y bueno, sé que nos están viendo en línea, quiero agradecer también a todos los que nos están viendo y a todos los asistentes aquí en esta sala. Y bueno, pues a las autoridades que nos apoyan también con los viáticos, con los gastos para estar aquí con ustedes. Mis colegas que participaron en la investigación. Y bueno, es muy importante resaltar este asunto de la industria editorial, porque de repente leemos así flashazos en las prensas, sobre todo en los periódicos, que desde luego siempre vende muy poco, etcétera, ¿verdad? Entonces por eso es importante adentrarnos en este aspecto y ver qué tanta certeza hay de esos datos y qué más nosotros podemos agregar al asunto, ¿verdad? De la industria editorial. ¿Podríamos avanzar la siguiente, por favor? No tenemos un control para avanzar. Bueno, sí, lo que vamos a explicar aquí brevemente es cómo llevamos a cabo esta investigación. Bueno, pues principalmente es un estudio de tipo cualitativo, ¿verdad? En el cual pues nos apoyamos en la investigación documental, pero también para innovar un poco tratamos de cuestionar un poco el asunto. Entonces usamos un marco que se llama la teoría crítica, ¿verdad? Para primero que nada reflexionar, más que ver datos, reflexionar sobre este asunto. Y bueno, pues encontramos información en libros, en revistas, en páginas web, y sí estuvimos en contacto ahí con lo que publica la CANIEM para ir contrastando información, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, la siguiente por favor, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir un poco rápido y vamos a dejar espacio para las preguntas, dado de que ya en la mañana hubo una mesa donde se trataron algunos temas y ahorita aquí algunos compañeros también ya nos han hecho el favor de dar algunos datos que aquí los tenemos incluidos también. Y vamos a empezar hablando sobre qué es la industria editorial, ¿sí?
Como es un concepto muy común, pues damos por hecho muchas cosas, ¿verdad? Entonces no hay que perder de vista de que eso son empresas, o sea, son organizaciones lucrativas que producen, ¿sí? Cuando el conocimiento ha sido ya plasmado en algún soporte, pues pasa a ser un producto, ¿verdad? Entonces de eso es de lo que se encarga esta industria, de darle forma, de darle visibilidad a esa información y a ese conocimiento y publicarlo, ¿verdad? Entonces nunca hay que perder de vista que desde luego pues se necesita una inversión económica para que, la siguiente por favor, para que pueda funcionar la industria editorial. En la industria editorial hay una serie de pasos que se tienen que cumplir para que esto se desarrolle, para que esto funcione, que va desde la entrega del original por parte del autor, evalúa la editorial, se hace una revisión filológica y corrección de estilo, la diagramación, composición y artes finales, luego sigue la impresión, la encuadernación, los acabados. Todo eso es muy importante porque es un producto que tiene que impactar al lector, que más adelante vamos a mencionarlo también como consumidor. La puesta en circulación y venta y las alternativas independientes que hay ahora de edición. La siguiente. Hay elementos principales para crear una industria editorial, como son el autor, el impresor, el vendedor, el editor, que es el estratega y organizador, agentes literarios, mayoristas, maestros y desde luego pues nuestro gremio, ¿verdad?, el bibliotecario. Hay que tomar en cuenta que algunos de estos roles o estas funciones pueden ser asumidos por una sola persona, algunos de ellos, o por alguna sola empresa, ¿verdad? La siguiente. Aquí vemos de manera gráfica estos integrantes de lo que viene siendo la industria editorial. Y los quise pintar así de manera igualitaria, más o menos, ¿verdad? A ojo de buen cubero, la función que realiza cada uno de ellos, ¿verdad? Pero en la siguiente diapositiva vamos a ver que es importante destacar qué es más importante, válgame la redundancia, en la industria editorial, porque hay algunos elementos que tienen más peso que otros. Y esto tiene que ver también porque si no lo vemos de esa manera, por ejemplo, la importancia del lector, que lo vemos ahí en un círculo un poco más grande que los demás, la industria editorial no tendría pautas hacia dónde avanzar, ¿verdad? Y bueno, pues también el funcionamiento que tienen algunos actores como maestros que son promotores de la lectura, los bibliotecarios que también promocionamos la lectura. Y esto es importante porque no es solamente vender por vender, sino tiene que haber una razón para que haya un consumo de la información o de los libros, por así llamarle, fuentes de información en general, ¿verdad? Entonces, bueno, en el artículo en extenso que se va a publicar en las memorias, pues entramos más en detalle de estos datos. Y aquí de manera gráfica, pues podemos ver, por ejemplo, los autores, aunque desde el punto de vista de los editores digan que no es muy importante el trabajo del autor, pues es de donde parte todo, ¿verdad? Si no hay calidad en lo que se está publicando, pues tarde o temprano una editorial va a mermar en sus ventas y en sus ganancias, ¿verdad? ¿Cómo funciona la industria editorial? Bueno, pues ya lo habíamos mencionado. La siguiente, por favor. Se trata de cubrir un mercado y de esa manera asegurar permanencia como gremio o sector de la industria en general. Entonces estos editores pues se organizan, se agremian también en cámaras, en organizaciones, asociaciones, para poderse apoyar y poder desarrollar mejor su trabajo. Aquí vemos algo de información sobre cuáles son estos actores otra vez y sus funciones. No me voy a detener tanto porque ya ahorita mencionamos algo de ellos y va a ser muy repetitivo durante estos 2 días, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante que sí me voy a detener y es que generalmente en los 2 esquemas que vimos anteriormente no veíamos, por ejemplo, que se mencionaran las fuentes de información. El primer gráfico lo publica Smith, con T, no es con D, Smith. Entonces, deja de lado, por ejemplo, a los bibliotecarios, deja fuera a los maestros, y después yo los agrego, y es importante también tomar en cuenta las fuentes de información, y también vemos que deja de fuera a los lectores, ¿sí?
Y yo aquí le agrego, le pongo mi granito, los lectores o los consumidores son la razón de ser de la industria editorial. Y las fuentes de información, pues es el producto de la industria. Y desde luego que es el atractivo para que los consumidores vayan a esas fuentes de información. Claro, ahí estamos hablando de cuestiones de mercadotecnia, ¿verdad? Que es algo que vamos a ver más adelante, que es lo que está moviendo actualmente más a la industria. Siguiente punto, ¿hay una industria editorial mexicana? Pues sí, hay una industria editorial mexicana, aunque con la globalización se ha ido haciendo cada vez más invisible quiénes son los dueños de estas empresas que antes eran mexicanas y que poco a poco por las fusiones que está habiendo, por las adquisiciones, ya a veces no sabemos de quiénes son, ¿verdad? Por ejemplo, una editorial en Monterrey que era baluarte del trabajo del editor, que se llamaba Castillo, pues ahora ya es Macmillan, entonces ya se vendió a una empresa externa, extranjera, ¿verdad? Entonces, pues este es un fenómeno que inició hace algunos años, que más adelante vamos a mencionarlo en la parte histórica y que se quedó, ¿verdad? Desarrollo desde su fundación hasta el año 2000 de la industria editorial, en el caso de México. Bueno, pues este rubro es muy amplio y aquí me apoyan algunos autores como precisamente Fernando Escalante con Salazar Embarcadero. Y bueno, pues aquí lo importante a destacar es que a partir del año más o menos 1915 hacia adelante, hubo mucho apoyo por parte del gobierno y mucho apoyo también por parte de mucho apoyo por parte de la industria para invertir y que se fuera conformando una industria editorial. Y se partió desde una situación en la cual la mayor parte de la sociedad era analfabeta. Si estábamos hablando como de un 80% de la población que no sabía leer ni escribir. Entonces era un gran reto conformar la industria editorial y luego alfabetizar y fomentar el hábito por la lectura. Y aquí fue decisivo el trabajo de algunos presidentes como Lázaro Cárdenas, antes por aquí ya me brinqué a Plutarco Elías Calles, que fueron también a través de sus directivos en la parte de educación, apuntalando este aspecto de la industria editorial para que fuera avanzando. Y vamos a ver aquí que hay datos relevantes como la fundación de algunas editoriales que conocemos actualmente, el Fondo de Cultura Económica, las editoriales universitarias como la UNAM, Novaro, la Nacional, Diana, etcétera, ¿verdad? Y aquí ya vamos avanzando a los 70, donde la industria editorial mexicana tuvo un liderazgo latinoamericano. En los 80 se aprecia un estancamiento en la producción nacional. Bueno, ya me fui un poco más rápido por la premura del tiempo, pero déjenme ver, acá vamos en el punto 331, por favor. Porque si no yo ya voy acá corriendo y ustedes solamente escuchando, ¿verdad? 331, por favor, la diapositiva. Ya voy a terminar, nada más son como 80 diapositivas, pero ya voy a terminar. 331, más adelante, por favor, la diapositiva. La siguiente de una vez. Y bueno, pues ya llegando a los 90, vemos datos, por ejemplo, de que se publicaron 21.500 títulos con 142 millones de ejemplares. Y luego también cómo de repente va decayendo la industria editorial, ¿verdad? Por las cuestiones de las crisis económicas. La siguiente, por favor. Vamos en la 331 de 1990. La siguiente, por favor. La siguiente. Uy, ya iba yo desbocado, ¿verdad? La siguiente, por favor. La siguiente de una vez. Ha habido una transformación del mercado del libro y de la industria editorial que está dirigida precisamente por el libre mercado, ¿sí? Entonces ahora los editores, la siguiente por favor, los editores van viendo más qué es lo que está demandando el mercado y en base a eso van haciendo las ediciones, porque si no de otra manera encontraban situaciones en las cuales muchos títulos se quedaban en las bodegas y los tirajes, porque eran tirajes muy grandes, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, otro aspecto que vamos viendo aquí es de que las editoriales en México
que conocemos como grandes grupos en realidad no son muy grandes, ni venden mucho, ni tampoco algunos de ellos son mexicanos. El mercado se ha estancado, ha disminuido en los últimos años, y bueno, hace rato nuestro colega José Antonio Yáñez refrendaba ese aspecto, ¿verdad? De que ha disminuido la cantidad de títulos que se publican anualmente, ¿verdad? En la siguiente, por favor. Ha habido algunos años en que ha habido recuperación, como en el 2001, y luego vuelve a caer la producción. La siguiente. Aquí me interesa mencionar, para que ustedes vean, algunos de los grupos que existen. La siguiente, por favor. Que existen actualmente Macmillan y que dominan el mercado. Ahorita lo comentaba José Antonio Yáñez. Macmillan, Castillo, McGraw-Hill. La siguiente, por favor. Pearson, Limusa, Trillas, Planeta, Anaya, Random House, Santillana, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Es que creo que allá no nos escuchan, voy a hablar más fuerte. Ahí disculpen si les afecto en los oídos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya también voy a tener mi cronómetro también, porque si no ya me están restando puntos aquí. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Madre? ¿Ya no hay? Bueno, vamos a continuar, así a capela. Aquí algo que es importante destacar es que mucho de lo que se publica es material para el ámbito académico y muy poco para el ámbito de literatura de recreación. Entonces es importante que asumamos ese reto de publicar más para la recreación, porque si no nos vamos quedando solamente con la parte de lectura obligatoria, ¿verdad? Bueno, aprovechando que yo tengo acá el control de mi presentación, pues voy a ir más rápido. Y bueno, ya para terminar, la lectura recreativa en México está estancada también. Necesitamos que no tanto los programas de gobierno, sino también los programas individuales de las instituciones y de promotores culturales y de organismos culturales enfoquen más este aspecto de fomentar no solamente el hábito es algo muy, muy complejo. Hay que empezar a trabajar con el interés y sobre todo desde las edades tempranas, porque muchas veces cuando ya vamos avanzando en nuestro desarrollo, vamos a llamar de cultural e intelectual, a veces ya no queremos regresarnos a leer materiales que dicen, no, es que eso ya es de niños, y eso es de jóvenes, eso ya no es para mí, ¿verdad? Entonces, en esa literatura infantil y juvenil hay mucha variedad y mucha importancia para desarrollar el interés y posteriormente, con el tiempo, el hábito de la lectura. Bueno, pues vamos a dejar tiempo para que haya preguntas y ahí seguimos platicando sobre el asunto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a todos los ponentes y como ya no disponemos de tiempo para preguntas, si alguien tuviera alguna inquietud, les pedimos pasen directamente con los ponentes, con muchísimo gusto los van a atender abajo de la mesa, bueno, no abajo de la mesa, abajo de este foro, perdón. Me permito entregar a cada uno de ellos las constancias de participación que les otorga la ENBA y les pido para todos un fuerte aplauso, por favor. Maestro Máximo Román Domínguez López, licenciado José Antonio Yáñez de la Peña, licenciado Saúl Armendariz Sánchez, doctor José Antonio Torres Reyes y doctor Eduardo Oliva Cruz. Muchísimas gracias a todos y ofrecemos una disculpa por los minutos que hemos tomado de la mesa 3. Gracias. Agradecemos a todos los ponentes, asimismo agradecemos a la maestra Barrios y le hacemos entrega de una constancia.